Me quedé allí, en el vestíbulo del hotel, viendo a mis propios hijos alejarse riendo hacia el ascensor sin dedicarme ni una sola mirada. Mónica, mi nuera, había dicho algo sobre que por fin se sentían libres de una carga. Y todos se habían reído. No sabían que yo había escuchado cada palabra. No sabían que yo había pagado hasta el último centavo de esa reserva con el dinero que había juntado durante 8 meses, vendiendo mis tartas los domingos en la plaza del pueblo y guardando moneda tras moneda en una lata de galletas que escondía detrás de los botes de alubias. Tampoco sabían lo que estaba a punto de hacer. Pero volvamos al principio, porque todo empezó 3 semanas antes, un martes por la tarde, cuando el sol entraba tibio por la ventana de mi cocina. Preparaba mi café de la tarde, como cada día desde que enviudé hace 4 años, cuando sonó el teléfono. Era mi hijo mayor, Rafael, con esa voz dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, tengo una idea maravillosa», me dijo. Y sentí ese aleteo familiar en el pecho que siempre me llegaba cuando mis hijos me incluían en sus planes. «¿Qué te parece si hacemos un viaje familiar en vacaciones todos juntos? Como en los viejos tiempos». Su voz sonaba tan entusiasmada que casi podía ver su sonrisa a través del teléfono. Encontré un hotel precioso en la costa, con piscinas, restaurantes, actividades para los niños. Sería perfecto, mamá. Dejé la cafetera sobre la encimera, sintiendo como los ojos se me llenaban de lágrimas de alegría. Hacía tanto que no me sentía incluida, que no me invitaban a nada más que alguna cena familiar, en la que me limitaba a sentarme en silencio mientras ellos hablaban de sus trabajos, de sus viajes, de sus planes. Siempre era yo la que servía, la que recogía los platos, la que se quedaba en la cocina mientras los demás se iban al salón. «Suena maravilloso, hijo», respondí, intentando que mi voz no se quebrara. «¿Cuándo sería?» «La primera semana de enero». 7 días, mamá. Imagínate. Todos nosotros, yo, Mónica, Diego y Ana, los nietos, y tú, por supuesto. Como una gran familia feliz. Hizo una pausa y luego añadió. «Solo hay un pequeño detalle, mamá. El hotel requiere que una sola persona haga la reserva. ¿Podrías encargarte tú? Nosotros te transferimos el dinero después». Por supuesto, siempre era así. Yo era la que ponía el nombre, la que daba la garantía, la que hacía el papeleo mientras ellos disfrutaban. Pero esta vez no me importó. Era la oportunidad de hacer algo especial por mi familia, de demostrarles cuánto los amaba. «Claro, hijo, puedes contar conmigo». Esa misma tarde llamé al hotel. La recepcionista tenía una voz amable y profesional. «Golden Palms Hotel, ¿en qué puedo ayudarle?» «Quisiera hacer una reserva para 12 personas», dije, con el corazón acelerado. Nunca había organizado algo tan grande. «Perfecto, señora. ¿Para qué fechas?» «Del 2 al 9 de enero». Escuché el tecleo de su ordenador. «Muy bien. Serían 5 suites familiares, todo incluido, con acceso a todas las actividades. El total serían $4.200. Dejé de respirar. $4.200. Mi pensión era de 800 al mes. Llevaba 8 meses ahorrando $800 vendiendo tartas. No me alcanzaba. «Señora, ¿sigue ahí?» Sí, perdón. ¿Puedo confirmar la reserva y pagar después? Necesitamos un depósito del 50% para confirmar, señora. $2.100. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi mecedora, calculando y recalculando. Tenía $50 en efectivo, unos ahorros guardados para emergencias y mi anillo de bodas. El anillo que mi marido me había dado hacía 42 años, con un pequeño diamante que brillaba cuando le daba la luz. Al día siguiente fui a la joyería del centro. El dueño, el señor Jenkins, un hombre mayor que conocía a toda mi familia, me recibió con una sonrisa. «Estella, ¿cómo estás?» «Estoy bien, señor Jenkins. Vine a preguntar cuánto me daría por este anillo». Lo examinó con su lupa, girándolo entre sus dedos arrugados. «Es una buena pieza, Estella. Puedo darte $800. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $800 por 42 años de matrimonio. Pero pensé en la sonrisa de Rafael, en la posibilidad de reunir a toda la familia feliz. «De acuerdo», dije. Con el dinero del anillo y mis ahorros, llamé al hotel esa misma tarde y pagué el depósito.
La reserva quedó confirmada a mi nombre, con mi tarjeta de crédito como garantía. 5 suites familiares, 12 personas, 7 días, todo incluido. En las semanas siguientes, cada vez que hablaba con Rafael o con Diego me preguntaban por los detalles del viaje, pero nunca mencionaban el dinero. De eso hablamos después, decían. Lo importante es que estemos todos juntos. Seguí vendiendo tartas los domingos, haciendo trabajos de costura para mis vecinas, ahorrando cada dólar que podía para cubrir el pago final. Mi casa se volvió más fría porque bajé la calefacción. Comía menos carne y caminaba en lugar de tomar el autobús. Todo por ese viaje perfecto en familia. 3 días antes del viaje, Rafael me llamó emocionado. Mamá, no sabes lo mucho que esperamos estos días. Los niños están súper entusiasmados. Mónica ya tiene todo preparado. ¿Cómo van los arreglos del hotel? Todo listo, hijo. Solo falta el pago final. Ah, sí, claro. Bueno, eso lo resolvemos cuando lleguemos. Lo importante es divertirnos. La noche antes del viaje terminé de pagar la reserva con mi tarjeta de crédito. $2.100, mi anillo de bodas, todos mis ahorros y además la deuda en mi tarjeta. Pero valía la pena. Tendría 7 días perfectos con mi familia. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. La mañana del viaje me levanté antes del amanecer. Había preparado mi maleta la noche anterior, doblando con cuidado cada prenda, eligiendo mis mejores vestidos, el collar de perlas que había sido de mi madre y mis zapatos cómodos para caminar por la playa. Me sentía como una niña en víspera de Navidad. Hacía tanto que no tenía algo que esperar con tanta ilusión. Rafael debía recogerme a las 7 de la mañana. Habíamos planeado viajar todos juntos en 2 coches hasta el hotel, que quedaba a 3 horas de camino. Me puse mi vestido azul claro, ese que Diego siempre decía que me hacía ver más joven, y me maquillé con cuidado. Quería verme bien para las fotos familiares que seguramente tomaríamos. A las 7:30 Rafael tocó la bocina desde la calle. Tomé mi maleta, cerré la puerta y caminé hacia el coche con una sonrisa que no podía borrar. En el asiento del copiloto, Mónica, mi nuera, miraba el teléfono. Atrás, mis 2 nietos pequeños jugaban con una tableta. Buenos días, familia, dije al subir al coche. Solo los niños me respondieron con un hola, abuela. Distraída, Mónica apenas levantó la vista un segundo y murmuró algo parecido a un saludo. Rafael arrancó el motor. ¿Listos para unas vacaciones familiares perfectas? Pregunté, intentando sonar alegre. Sí, mamá, respondió Rafael, pero su voz sonaba cansada. Mónica, ¿avisaste a Ana para que nos sigan? Ya salieron. Diego conduce como una tortuga, seguro llegamos antes que ellos, contestó ella, sin apartar la vista de su teléfono. Durante el viaje intenté conversar varias veces. Pregunté por el trabajo de Rafael, por sus planes en el hotel, por si los niños sabían nadar. Las respuestas fueron monótonas, con medias sonrisas que se desvanecían rápido. Mónica seguía escribiendo y de vez en cuando se reía de algo que leía en la pantalla. ¿Es tan gracioso? Pregunté en una ocasión, intentando ser parte de lo que la entretenía. Es el chat de mis amigas, respondió sin mirarme. Cosas que tú no entenderías. Me quedé callada después de eso, mirando por la ventana los campos, las casitas pequeñas, los árboles que comenzaban a cambiar de color. Pensé en todas las tartas que había vendido para pagar ese viaje. En las noches que me quedé cosiendo para ganar unos dólares extra. En mi anillo de bodas, ahora guardado en la caja fuerte de una joyería. Cuando llegamos al hotel, se me cortó la respiración. Era aún más hermoso de lo que imaginaba en las fotos de internet. Palmeras altas se mecían con la brisa del mar. Los jardines estaban perfectamente cuidados, con flores de todos los colores. La fachada blanca brillaba bajo el sol del mediodía. La entrada tenía fuentes de agua que sonaban relajantes, y a lo lejos podía oír el océano. ¡Qué lugar tan hermoso!, exclamé, sintiendo como el pecho se me llenaba de felicidad. No puedo creer que estemos aquí. Los niños bajaron corriendo del coche, entusiasmados, y se lanzaron hacia la entrada. Rafael y Mónica comenzaron a sacar las maletas del maletero. En ese momento llegó el segundo coche, con Diego, Ana y el resto de la familia. Mi nieta Mariana, de 17 años, fue la única que corrió a abrazarme.
Abuela, este lugar es increíble, me dijo con los ojos brillando de emoción. ¿Viste la piscina? Es enorme, y dicen que hay actividades todas las noches y restaurantes temáticos. Lo sé, cariño. Va a ser una semana maravillosa, le respondí, acariciándole el cabello. Al menos alguien compartía mi entusiasmo. Entramos todos al vestíbulo y me dirigí al mostrador de recepción. Era un espacio amplio y elegante, con suelos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, sofás blancos de cuero y plantas tropicales en enormes macetas. El aire olía a flores frescas y a brisa marina. Buenos días, le dije a la recepcionista, una joven de sonrisa amable. Tengo una reserva a nombre de Stella Williams. Ella tecleó en su ordenador y sonrió. Por supuesto, señora Williams. La estábamos esperando. 5 suites familiares, 7 noches, todo incluido para 12 personas. Todo está en orden. Mientras preparaba las llaves y explicaba los servicios del hotel, escuché a mis hijos hablar en voz baja detrás de mí. ¿5 suites? Susurró Diego a Rafael. Pensé que sería algo más sencillo. Mamá organizó todo, respondió Rafael. Ya veremos después cómo repartimos los gastos. La recepcionista me entregó las llaves en elegantes llaveros con forma de palmera. Las suites están en el tercer piso, todas con vista al mar. El desayuno se sirve de 6 a 10 de la mañana en el restaurante principal. El almuerzo de 12 a 3 de la tarde y la cena de 6 a 10 de la noche. También tienen acceso completo al spa, las piscinas, las actividades deportivas y el entretenimiento nocturno. ¡Qué maravilla!, exclamé, sintiendo como el corazón me latía de emoción. ¿Oyeron, niños? Tenemos acceso a todo. Pero cuando me giré para compartir mi alegría con la familia, me quedé helada. No había nadie allí. Rafael, Diego, Mónica, Ana y todos los nietos habían desaparecido. Solo quedaba Mariana, mirándome con una expresión extraña. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté, sintiendo que el estómago se me hundía. Se fueron a los ascensores, respondió ella, mordiéndose el labio inferior. Papá dijo que iban a instalarse en las habitaciones y que nos veríamos después. ¿Sin esperarme? ¿Sin las llaves? Mariana no contestó, pero pude ver en sus ojos que me ocultaba algo. Caminamos hacia la zona de ascensores, pero no había rastro de la familia. Subimos al tercer piso y recorrimos el pasillo buscándolos, pero era como si se hubieran desvanecido. Mariana, ¿qué está pasando aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Ella suspiró y sacó su teléfono. Abuela, hay algo que tienes que saber. Están en el grupo familiar de WhatsApp. Se detuvo, como si le costara continuar. ¿Qué grupo? El que hicieron papá, el tío Rafael, mamá y la tía Mónica. Se llama Vacaciones sin drama. Su voz se volvió más baja. Abuela, ellos no querían que vinieras al viaje. Sentí como si el suelo de mármol se moviera bajo mis pies. ¿Cómo que no querían que viniera? Pero si Rafael me invitó. Me pidió que organizara todo. Mariana me mostró la pantalla de su móvil con las manos temblorosas. En el chat se veían los mensajes más recientes. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Ya llegamos. La vieja se encargó de todo como siempre. Perfecto. Ahora podremos disfrutar sin que esté vigilándonos todo el tiempo. ¿Viste lo emocionada que estaba en recepción? ¡Qué vergüenza! Bueno, al menos sirve para algo. Que se quede en su cuarto viendo la tele mientras nosotros aprovechamos todo. Las letras se desdibujaban frente a mis ojos. Sentí como las lágrimas me quemaban y la garganta se me cerraba. $2100, mi anillo de bodas, 8 meses de trabajo. Todo para que ellos disfrutaran de unas vacaciones sin drama, pero sin mí. Abuela, la voz de Mariana sonaba lejana. ¿Estás bien? No, no lo estaba. Pero tampoco estaba derrotada. Me quedé de pie en aquel pasillo del hotel con las 5 llaves colgando de mis dedos temblorosos, mientras Mariana me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Los mensajes del grupo seguían llegando a su teléfono, cada uno como un nuevo dardo clavándose en mí. Espero que no se ponga pesada con lo de las cenas familiares. Tranquila, Mónica. Si se pone molesta, le decimos que parece cansada y que debería descansar. Lo importante es que los niños se diviertan. Ella que haga lo suyo.
Cerré los ojos y respiré hondo. El pasillo olía a limpieza y a flores frescas, pero en la boca solo tenía el sabor amargo de la humillación. Durante 40 años había criado a esos hijos. Había sacrificado mis sueños por los suyos. Vendí mi anillo de bodas para darles estas vacaciones perfectas, y así era como me lo pagaban. Mariana, dije con una voz que no reconocí, ¿desde cuándo existe ese grupo? Ella deslizó la pantalla hacia arriba, buscando mensajes más antiguos. Desde que el tío Rafael propuso el viaje. Mira, aquí dice que lo creó el mismo día que te llamó. Me enseñó la pantalla. Allí estaba, claro como el agua. Grupo creado el 12 de diciembre por Rafael Carter. El mismo día que mi hijo me había llamado con su dulce voz para invitarme al viaje familiar de mis sueños. Seguí leyendo los mensajes antiguos, cada uno peor que el anterior. Ya hablé con mamá. Se tragó toda la historia. Está convencida de que podrá organizarlo. Ya sabes cómo es con la tecnología. No importa, si mete la pata lo arreglamos. Lo importante es que ella pague. Genial. Vacaciones gratis y sin dramas familiares. Solo para que quede claro, nada de actividades todos juntos. Cada uno por su cuenta. Las lágrimas me nublaban la vista, pero aún había más. Mensajes recientes que mostraban la magnitud de su traición. ¿Confirmaste que el hotel permite cambios en la reserva? Sí. Diego preguntó en recepción. Como está a nombre de mamá, ella puede hacer modificaciones. Perfecto. Mañana la convencemos de pasar las habitaciones a nuestros nombres, por si acaso. Y el último día le decimos que hubo un error de facturación y que alguien más debe hacerse cargo del pago. Allí estaba. No solo habían planeado ignorarme en el viaje, también pensaban dejarme con toda la deuda al final. Me habían usado para organizar y pagar sus vacaciones perfectas, y luego pensaban abandonarme con la cuenta. Abuela, Mariana me tocó suavemente el brazo. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta resonó en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? La Estela de antes habría llorado en silencio, habría tragado la humillación y fingido no haber visto nada. Habría pasado los 7 días encerrada en su habitación, pidiendo servicio a la habitación para no molestar en los restaurantes, viendo televisión mientras ellos disfrutaban de la piscina, el spa y las actividades nocturnas que yo había pagado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Quizá fue ver mi anillo desaparecer en manos del joyero. O tal vez aquellos 8 meses levantándome antes del amanecer para hornear tartas y venderlas en la plaza. Quizá fue darme cuenta de que mis propios hijos me veían como una billetera con patas. Útil para pagar y organizar, pero un estorbo a la hora de incluirme. Todavía no lo sé, cariño, le respondí a Mariana, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no voy a quedarme aquí llorando. Fuimos juntas a mi suite. Era preciosa, con una cama king size cubierta de sábanas blancas impecables, un balcón con vista directa al mar y un baño de mármol con una bañera profunda. Todo lo que había soñado durante meses mientras ahorraba cada centavo. Pero ahora se sentía vacío, como un escenario montado para una obra donde yo solo era la financiadora, no la protagonista. Me senté en la cama y Mariana se quedó junto a la ventana, mirando hacia la playa, donde ya podía ver algunos de mis familiares. Rafael y Diego estaban en la piscina con sus hijos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla. Todos reían y disfrutaban como si nada hubiera pasado. ¿Sabes qué es lo que más duele? Le dije a Mariana. No es el dinero, ni siquiera que me hayan mentido. Lo que más me duele es que pensé que, por fin, íbamos a ser una verdadera familia, que íbamos a crear recuerdos hermosos juntos. Mariana se volvió hacia mí y vi sus ojos enrojecidos. Abuela, yo intenté decirles que estaba mal. Cuando papá me metió en el grupo, les dije que no era justo contigo, pero respondieron que yo no entendía, que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Eso era yo para ellos, una decisión difícil. En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Rafael. Mamá, ya nos instalamos. Vamos a almorzar al restaurante de la playa. Si quieres, puedes pedir servicio a la habitación. Nos vemos en la cena. Mentirosos. Sabía perfectamente que habían planeado almorzar sin mí. Pero esta vez, en lugar de sentirme herida, sonreí. Respóndele a tu padre, muchas gracias,
Pero tengo otros planes. Y no mentía. Sí que tenía otros planes. Planes que empezaban a tomar forma en mi mente con una claridad que me sorprendía. Aquella tarde, mientras mi familia disfrutaba de la playa con el dinero que yo había pagado, yo estaba ocupada haciendo llamadas muy importantes. Primero, a mi banco. Segundo, a la recepción del hotel. Tercero, a mi abogado. Porque si mis hijos pensaban que iban a jugar conmigo, estaban muy equivocados. El juego acababa de empezar, y esta vez yo tenía todas las cartas. Esa tarde, mientras ellos creían haber encontrado la fórmula perfecta para unas vacaciones gratis, yo estaba en mi habitación ejecutando mi propio plan. En 65 años había aprendido que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer, sobre todo cuando la subestiman. Mi primera llamada fue al banco. Después de atravesar un laberinto de opciones automáticas y esperar 20 minutos, por fin logré hablar con una representante. Banco Nacional, le atiende Carmen. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días, Carmen. Mi nombre es Stella Williams. Necesito reportar un posible intento de fraude con mi tarjeta de crédito. Por supuesto, señora Williams. ¿Puede darme su número de tarjeta y su fecha de nacimiento para verificar su identidad? Tras confirmar mis datos, le expliqué la situación, eligiendo cada palabra con cuidado. Carmen, tengo razones para creer que un familiar intentará impugnar cargos legítimos que yo realicé con mi tarjeta, específicamente una reserva de hotel por $4.200 que yo misma autoricé y pagué. Entiendo su preocupación, señora Williams. ¿Tiene pruebas de este posible intento de fraude? Sí. Tengo todos los documentos de la reserva, las confirmaciones de pago y testigos que pueden corroborar que yo autoricé todos los gastos. Además, mi nieta escuchó a mi hijo hablar hoy por teléfono sobre disputar esos cargos. Carmen tomó nota de todo y me explicó el procedimiento. Voy a colocar una nota de protección en su cuenta, señora Williams. Si alguien intenta disputar estos cargos, se abrirá automáticamente una investigación que exigirá pruebas sólidas de fraude real. Mientras tanto, los cargos seguirán siendo válidos. También le enviaré por correo electrónico un formulario para documentar todo lo relacionado con este posible intento de fraude familiar. Al colgar, sentí que había ganado la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Pero aún necesitaba más municiones. Mi segunda llamada fue a la recepción del hotel. Buenas tardes. ¿Podría hablar con el gerente, por favor? 5 minutos después, un hombre de voz cordial se presentó. Señora Williams, soy Miguel Anderson, el gerente del hotel. La recepcionista me comentó que deseaba hablar conmigo. Sí, señor Anderson. Tengo una situación familiar delicada y necesito asegurarme de que cierta información quede registrada oficialmente. Le expliqué que yo había pagado toda la reserva como sorpresa para mi familia, pero que había descubierto que planeaban impugnar los cargos de forma fraudulenta. Entiendo perfectamente, señora Williams. Lamentablemente, no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones familiares. ¿Qué desea que hagamos? Primero, necesito que me confirmen por escrito que soy la única titular de la reserva y que pagué todo voluntariamente. Segundo, que si alguien de mi familia intenta hacer cambios sin mi presencia, me contacten de inmediato. Por supuesto, señora. Le enviaré una carta oficial confirmando todos los detalles de su reserva y pago. También daré instrucciones a todo el personal de recepción sobre la situación. Una cosa más, señor Anderson, ¿sería posible programar una reunión para mañana por la mañana? Creo que podría necesitar hacer algunos cambios en la reserva. Por supuesto. ¿Le viene bien a las 9 de la mañana? Perfecto. Mi tercera llamada era la más importante. Encontré el número del señor Jenkins, el abogado que había ayudado a mi esposo con su testamento y que a lo largo de los años había llevado algunos asuntos menores de la familia. Jenkins and Associates. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está el señor Jenkins? Habla Stella Williams. Señora Williams, un placer oírla. El señor Jenkins está con un cliente, pero puedo interrumpirlo si es urgente. Es urgente. 3 minutos después, la voz familiar del señor Jenkins llenó el auricular. Stella, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, señor Jenkins, nada está bien. Necesito asesoría legal urgente. Le conté toda la historia. El viaje, los mensajes del grupo,
el plan para disputar los cargos, todo. El señor Jenkins escuchó sin interrumpirme, soltando de vez en cuando algún sonido de desaprobación. Estella, esto es muy serio. Lo que sus hijos planean constituye fraude financiero y abuso a personas mayores. ¿Abuso a personas mayores? Sí. Usar el engaño para obtener beneficios económicos de una persona de edad avanzada es un delito federal. Además, disputar cargos legítimos es fraude bancario. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, bien hecho por haber contactado ya con el banco. Segundo, voy a enviarle por correo electrónico un documento que quiero que firme y notarice. Es una declaración jurada de que usted pagó voluntariamente todos los gastos del viaje. ¿Hay notario en el hotel? En la mayoría de hoteles grandes hay servicio de notaría para huéspedes. Pregunte al gerente. ¿Qué más puedo hacer? Estella, tengo que preguntarle algo importante. ¿Quiere emprender acciones legales contra sus hijos? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Acciones legales contra Rafael y Diego, los hijos a los que yo había criado, a los que cuidé cuando estaban enfermos, por quienes sacrifiqué tanto. No lo sé, señor Jenkins. Solo quiero que paren. Lo entiendo, pero quiero que sepa que tiene opciones. Puede demandarlos por fraude. Puede cambiar su testamento. Puede tomar medidas para proteger sus bienes. Piénselo. Tras colgar con el señor Jenkins, me quedé en silencio varios minutos. El sol empezaba a ponerse, tiñendo mi habitación de tonos dorados. Escuchaba las voces felices de mi familia que volvía de la playa, riendo, hablando de sus planes para la cena. A las 6:30 llamaron a mi puerta. Era Rafael. Hola, mamá. ¿Cómo fue tu tarde? Muy productiva, hijo. ¿Productiva? ¿Qué hiciste? Llamadas importantes, papeleo, cosas de adultos. Vi cómo su sonrisa se volvía un poco forzada. Mamá, hablando de papeleo, Diego y yo pensábamos que quizás sería más fácil si nosotros nos encargamos de algunos detalles del hotel, ya sabes, para que tú no tengas que preocuparte de nada. Ahí estaba, el primer movimiento oficial de su plan. ¿Qué clase de detalles? Bueno, las llaves de las otras habitaciones, por ejemplo. Por si hay una emergencia y necesitamos acceso. ¿Qué clase de emergencia requeriría que tú tuvieras acceso a habitaciones que no son tuyas? Rafael pareció desconcertado por la pregunta directa. No sé, mamá. Solo pensamos que sería más práctico. Rafael, dije con la voz más calmada que pude, tengo 65 años, no 95. Puedo manejar las llaves perfectamente. Claro, mamá. No quise decir que no pudieras. Solo pensé que... ¿Qué pensaste exactamente? Lo observé ponerse nervioso, buscando las palabras adecuadas para manipular la situación sin sonar demasiado obvio. Nada, mamá. Olvídalo. ¿Vienes a cenar? Por supuesto. Al fin y al cabo, esa cena la está pagando mi dinero, ¿no? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Tu dinero? ¿De quién más, Rafael? No, claro, tienes razón. Ya al final del viaje dividimos todo. ¿Cómo hablamos? ¿Cuándo hablamos de eso exactamente? ¿Llegamos alguna vez a acordar que esto sería un gasto compartido? Mamá, no entiendo por qué haces estas preguntas. Me levanté y caminé hacia la puerta. Vamos a cenar, hijo. Tengo hambre. Mientras íbamos hacia el ascensor, podía sentir su confusión. Su plan requería que yo fuera predecible, manejable, que actuara como siempre, pero ya no era la misma mujer que había llegado al hotel 2 días antes. Durante la cena, miré a mi familia con otros ojos. Vi cómo cada uno disfrutaba la comida que yo había pagado, las bebidas caras que pedían sin pensar, los múltiples postres que cogían por capricho. Vi cómo hablaban de sus planes para el día siguiente como si yo no estuviera, como si mi presencia fuera opcional. Pero también vi algo más. Vi a Mariana observándome con ojos preocupados, entendiendo que algo en mí había cambiado. Vi a mis nietos pequeños disfrutar sinceramente del viaje, sin saber nada de las traiciones de los adultos. Y comprendí algo importante. No todos los que estaban en esa mesa me habían traicionado. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Mariana vino a verme como habíamos acordado. Abuela, ¿qué está pasando? Papá estuvo rarísimo durante la cena.
Estuvo raro porque su plan no está saliendo como esperaba. Le conté mis llamadas de ese día, las medidas que había tomado para protegerme, la reunión que había programado con el gerente del hotel por la mañana. ¿Vas a cancelar el viaje?, preguntó con los ojos muy abiertos. No, cariño. Voy a hacer algo mucho mejor. ¿Qué? Sonreí. Y por primera vez en días, fue una sonrisa genuina, no forzada. Voy a darles exactamente lo que se merecen. A las 5 de la madrugada ya estaba despierta. No porque hubiera puesto alarma, sino porque mi cuerpo había adquirido el hábito de madrugar durante esos meses de vender tartas. Pero esta vez, en lugar del peso familiar del cansancio y la obligación, sentí una energía extraña que no tenía desde hacía años. Hoy era el día en que todo cambiaría. Me duché con calma, me puse mi mejor conjunto, el traje azul marino que compré para el funeral de mi esposo, pero que nunca había tenido ocasión de usar en algo importante, y bajé al restaurante. Eran las 6:30 y el lugar estaba casi vacío. Perfecto. Necesitaba tranquilidad para repasar mis notas una vez más. Mientras sorbía mi café y revisaba los documentos que el señor Jenkins me había enviado a primera hora, vi entrar a Miguel Anderson, el gerente del hotel. Era un hombre de 40 y tantos, elegante, con esa calidez profesional de quien entiende de verdad el servicio. Señora Williams, buenos días. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. ¿Podríamos adelantar nuestra reunión? Hay algunas cosas que me gustaría tratar antes de que mi familia despierte. Por supuesto. ¿Prefiere ir a mi despacho? Sí, sería perfecto. Su oficina era elegante pero acogedora, con vistas al jardín del hotel. Tenía diplomas en las paredes, fotos de eventos especiales y una cafetera de la que, en cuanto llegamos, me sirvió una taza. Señora Williams, anoche revisé su caso con nuestro equipo legal. Queremos asegurarnos de entender completamente la situación. ¿Su equipo legal? Sí. Casos como el suyo, aunque por desgracia no son raros, requieren que sigamos ciertos protocolos para proteger tanto al huésped como al hotel. Miguel abrió una carpeta sobre el escritorio. Permítame confirmar. Usted pagó la reserva completa de $4.200 con su propia tarjeta de crédito, sin coacción, como sorpresa para su familia. ¿Es correcto? Completamente correcto. ¿Y tiene pruebas de que algunos miembros de su familia planean disputar esos cargos de forma fraudulenta? Sí. Mi nieta escuchó a mi hijo coordinándose con el banco. Entiendo. Tengo aquí 2 documentos que me gustaría que revisara. El primero era una declaración oficial del hotel confirmando todos los detalles de mi reserva y pago. El segundo era más interesante, un anexo al contrato que me otorgaba autoridad exclusiva sobre cualquier aspecto de la estancia. ¿Qué significa exactamente esto?, pregunté, señalando el segundo documento. Significa que usted, como pagadora y titular de la reserva, tiene control absoluto. Puede decidir quién se queda y quién se va. Puede modificar servicios e incluso cancelar habitaciones específicas si así lo desea. Sentí el corazón acelerarse. ¿Puedo cancelar habitaciones específicas? Absolutamente. Hay 5 suites reservadas a su nombre. Puede mantener las 5 o cancelar 1, 2, 3 o incluso 4 si quiere. Y las personas en esas habitaciones tendrían que buscar alojamiento alternativo o abandonar el hotel. La idea empezó a tomar forma en mi mente con una claridad cristalina. Miguel, ¿a qué hora es el checkout? Normalmente a las 12 del mediodía, pero podemos ser flexibles según las circunstancias. ¿Y si alguien necesita salir antes de esa hora, también es posible? Sí. ¿Está considerando hacer cambios en la reserva? Guardé silencio un momento, mirando por la ventana los jardines donde los jardineros ya habían empezado a trabajar. Era temprano, pero el día prometía ser hermoso, soleado y perfecto para la playa. El tipo de día que mi familia había planeado disfrutar íntegramente a mi costa. Miguel, quiero hacer algunos cambios, pero necesito que se ejecuten exactamente como voy a explicarle. Por supuesto. La escucho. Quiero cancelar 4 de las 5 suites. Miguel alzó levemente las cejas, aunque mantuvo su expresión profesional. ¿Cuáles en específico? Saqué mi cuaderno, donde había anotado los números de las habitaciones. Las suites 301, 302, 304 y 305. Quiero conservar únicamente la 303, que es la mía.
Entendido. ¿Y para cuándo desea que estas cancelaciones sean efectivas? Hoy, pero no de inmediato. Primero, quiero que a las 10 de la mañana bloqueen el acceso a esas habitaciones. Que sus tarjetas de llave dejen de funcionar. Y luego, a las 11 de la mañana, quiero que el personal del hotel suba a esas suites para informar a los huéspedes de que deben desocupar las habitaciones antes del mediodía por cambios en la reserva. Miguel fue tomando notas mientras hablaba, sin juzgar y completamente profesional. ¿Alguna instrucción específica para el personal? Sí. Deben explicar que la titular de la reserva, yo, decidió modificar la estancia. Que no es culpa del hotel, sino una decisión personal de quien pagó. Y si preguntan dónde pueden encontrarme para hablar, pueden decirles que estoy disponible en la suite 303, pero solo si vienen a hablar con civismo. Si hay gritos, amenazas o faltas de respeto al personal, tienen instrucciones de llamar a seguridad. Miguel terminó de escribir y me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Señora Williams, ¿puedo preguntarle qué la llevó a esta decisión? Miguel, ¿tiene familia? Sí, esposa y 2 niños pequeños. ¿Los ama? Por supuesto. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sin duda. ¿Y si lo traicionaran? ¿Si descubriera que lo usan? ¿Qué se avergüenzan de usted? ¿Qué planean estafarlo? Miguel guardó silencio un momento. Creo que la entiendo. Durante 40 años crié a mis hijos. Los alimenté, los vestí, los cuidé cuando estaban enfermos. Trabajé para darles educación. Sacrifiqué mis sueños por los suyos. Y ahora, cuando pensé que por fin podríamos disfrutar tiempo juntos en familia, descubro que me ven como un estorbo útil para pagar cuentas. Lo siento mucho, señora Williams. No se disculpe, Miguel. Esto no es tristeza. Es liberación. Firmé todos los documentos necesarios, incluida la declaración jurada que el señor Jenkins había preparado. Miguel llamó a un notario del hotel, que llegó en 10 minutos para oficializarlo todo. Una última cosa, le dije a Miguel cuando terminamos. ¿Podría tener un taxi listo para las 12:30? ¿Para cuántas personas? Solo para 2, mi nieta Mariana y yo. ¿Van al aeropuerto? No. Vamos a otro hotel, a uno en el que podamos disfrutar de verdad unas vacaciones. Miguel sonrió por primera vez durante nuestra reunión. Será un placer ayudarla también con eso. Cuando regresé a mi habitación, eran las 8:30. Mi familia seguramente ya estaba despierta, planeando otro día perfecto sin contar conmigo. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Me senté en el balcón con una taza de café recién hecho que había pedido al servicio de habitaciones y esperé. A las 9 recibiría el primer mensaje de Mariana con las conversaciones del chat secreto. A las 10, sus tarjetas dejarían de funcionar. A las 11, el personal del hotel llamaría a sus puertas y, por primera vez en mi vida, yo tendría el control absoluto. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rafael. Mamá, vamos a desayunar, ¿vienes? Respondí. No, gracias. Hoy tengo otros planes. ¿Qué planes? Ya lo verás, hijo. Ya lo verás. Miré el reloj. Eran las 9:55. En 5 minutos empezaría la cuenta atrás, el momento en que mi familia descubriría que habían subestimado gravemente a la mujer que les dio la vida. Y, siendo honesta, no podía esperar para ver sus caras. Exactamente a las 10, mi teléfono vibró con el primer mensaje de Mariana. Era una captura del chat secreto enviada minutos antes. Plan perfecto para hoy. Playa toda la mañana, spa por la tarde. La vieja seguro que se queda en su habitación como ayer. Genial. Después de comer, hablamos con recepción para tomar el control de las otras habitaciones. ¿Confirmaste con el banco, Diego? Sí. El proceso de disputa debería estar listo esta tarde. Para mañana ya no tendremos que preocuparnos por los gastos. Cada mensaje era otra confirmación de que había tomado la decisión correcta. No había dudas, ni culpa, ni margen para el arrepentimiento. Ellos habían elegido ese camino. A las 10:30, otro mensaje de Mariana. Abuela, están todos en la piscina. Papá acaba de decir que después de comer baja a recepción para arreglar lo de las habitaciones. También escuché a la tía Mónica decir que hoy es el último día que tienen que fingir que todo está bien.
El último día que tenían que fingir que estar conmigo era una representación insoportable que por fin llegaba a su fin. Me serví otra taza de café y me acomodé en el sillón del balcón. Desde allí veía la piscina donde mi familia se divertía. Rafael y Diego estaban en el agua con algunos de los nietos. Mónica y Ana tomaban cócteles bajo una sombrilla, riendo, relajados, felices, exprimiendo al máximo unas vacaciones que yo había pagado mientras planeaban traicionarme. A las 10:55, sonó mi teléfono. Era Miguel. Señora Williams, el sistema está listo. En 2 minutos quedarán desactivadas las tarjetas de las suites 301, 302, 304 y 305. Perfecto. Miguel, ¿su equipo está preparado para lo que viene? Completamente. Seguridad está en alerta y ya hemos instruido a las camareras de piso para manejar la situación con diplomacia, pero con firmeza. Excelente. Nos vemos en 1 hora. Miré el reloj. 9:58. 9:59. 10. En ese preciso instante, las tarjetas de mi familia se habían convertido en trozos inútiles de plástico. No podrían entrar a sus habitaciones, acceder a sus pertenencias, cambiarse de ropa ni ducharse tras la piscina. Esperé. No tardó. A las 17 vi a Ana levantarse de su tumbona junto a la piscina y caminar hacia los ascensores. Probablemente iba a buscar algo a su cuarto. A las 10:11, mi teléfono vibró con un mensaje urgente de Mariana. Abuela, mamá está gritando en recepción. Dice que su tarjeta no funciona. 3 minutos después, otro mensaje. Ahora están todos allí. Papá está muy alterado. La recepcionista les explica algo, pero desde aquí no oigo bien. A las 10:20, me llamó Rafael. Su voz era tensa, controlada, pero el pánico se filtraba por debajo. Mamá, hay un problema con las habitaciones. Las tarjetas no funcionan. ¿Podrías bajar a recepción para ayudarnos a arreglarlo? ¿Qué clase de problema? No lo sabemos. La recepcionista dice que hay un cambio en la reserva, pero es imposible porque nadie ha cambiado nada. Qué extraño, respondí con la voz más inocente que pude. ¿Seguro que no han cambiado nada? Por supuesto que no, mamá. ¿Puedes venir? Tenemos que solucionarlo rápido porque los niños quieren volver a las habitaciones. Ahora mismo estoy un poco ocupada, hijo, pero no te preocupes. Seguro que se arregla en breve. ¿Ocupada con qué? Cosas importantes. Colgué antes de que pudiera responder. A las 10:45, Mariana me mandó otro mensaje. Abuela, el gerente del hotel está hablando con papá y con el tío Rafael. Se les ve muy preocupados. La tía Mónica discute con una recepcionista. A las 10:58, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Diego. Mamá, necesitamos que vengas a recepción ahora mismo. Hay un malentendido muy serio y solo tú puedes arreglarlo. ¿Qué tipo de malentendido? El hotel dice que cancelaste nuestras habitaciones. Eso es ridículo, ¿verdad? Diles que es un error. ¿Por qué sería ridículo, Diego? ¿Cómo que por qué? Porque no hay razón para que canceles nuestras habitaciones. No la hay. Hubo un largo silencio al otro lado. Mamá, ¿qué está pasando? Estoy segura de que Miguel se lo explicó muy bien. ¿Miguel? ¿Conoces al gerente? Por supuesto. Tuvimos una reunión muy productiva esta mañana. Otro silencio. Cuando Diego volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Mamá, cancelaste nuestras habitaciones. Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Y colgué. Exactamente a las 11, desde mi balcón, vi al personal del hotel dirigirse a la zona de la piscina. Eran 3, Miguel, una mujer que parecía de atención al huésped y un guardia de seguridad de paisano. Los vi acercarse a mi familia. Vi cómo Miguel hablaba con Rafael señalando hacia el hotel. Vi en las caras de mis hijos y nueras las expresiones de sorpresa, confusión y, luego, de ira. Vi cómo los nietos, sin entender, se acercaban a sus padres buscando explicaciones. A las 11:05, golpearon mi puerta con fuerza. No era el toque cortés de una visita social. Era un golpe duro, urgente, desesperado. Abrí la puerta y allí estaban los 4, Rafael, Diego, Mónica y Ana. Sus rostros eran un collage de emociones, furia,
confusión, pánico, incredulidad. Detrás, en el pasillo, algunos de mis nietos esperaban con sus bolsas de playa en la mano. ¿Puedes decirme qué demonios está pasando? Gritó Mónica antes de que pudiera decir palabra. Buenos días para ti también, respondí con calma, haciéndome a un lado para que entraran. No me vengas con esa actitud, Estela, siguió Mónica. El hotel dice que cancelaste nuestras habitaciones. Es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque somos tu familia. Eso mismo pensé yo. Rafael dio un paso al frente, tratando su voz más conciliadora. Mamá, claramente hay un malentendido. Bajemos a recepción y aclaramos todo. No hay ningún malentendido, Rafael. Cancelé sus habitaciones porque ya no son bienvenidos en mi viaje. ¿Tu viaje? Ana parecía genuinamente confundida. Pensé que era un viaje familiar. Yo también lo pensé, hasta que descubrí que ustedes no me consideran familia. Diego frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Saqué el teléfono y les mostré las capturas del chat secreto que me había enviado Mariana. Vi cómo se les caían las caras al leer sus propios mensajes. Rafael buscó las palabras. Esto no es lo que parece. No. Entonces explíquenme qué significa vacaciones gratis y sin dramas familiares, Rafael. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Los cuatro se miraron entre sí, buscando una explicación, una excusa, una salida del pozo que ellos mismos habían cavado. Mamá, habló por fin Diego, entiendo que estés enfadada, pero no puedes dejarnos sin habitaciones. Tenemos niños pequeños. Los mismos niños de los que pensaban alejarme contratando una niñera. Eso fue. ¿Y lo del banco, Diego? ¿Ya iniciaste la disputa de los cargos? Diego se puso completamente pálido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo. Sé lo del chat, sé sus planes para quitarme el control de la reserva, sé de la disputa fraudulenta que pensaban iniciar con el banco. Lo sé todo. Mónica se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Ana parecía a punto de desmayarse. Rafael y Diego se quedaron en medio de la habitación como niños a los que acaban de sorprender robando caramelos. Bien, dije con una voz extrañamente serena, incluso para mí. Estas son sus opciones. Pueden tomar sus cosas, que el personal del hotel ya ha tenido la amabilidad de empaquetar, llamar un taxi e ir a buscar otro hotel donde paguen sus propias vacaciones. ¿O qué? Preguntó Rafael con voz temblorosa. Oh, nada. Esa es su única opción. No puedes hacer esto, gritó Mónica levantándose. Somos tu familia. No puedes abandonarnos. La miré directamente a los ojos, a esa mujer que durante años toleró mis consejos con sonrisas falsas, que habló a mis espaldas, que volvió a mi hijo contra mí. Mónica, dije con una calma que me sorprendió, ¿quién abandonó a quién primero? Y en ese instante vi en sus ojos que sabía exactamente de qué hablaba. La guerra había terminado antes de que supieran que había empezado. El silencio que siguió fue devastador. Podía oír el aire acondicionado, las voces lejanas de otros huéspedes en el pasillo, el murmullo suave de las olas. Pero en mi habitación, el silencio era tan denso que parecía tener peso. Rafael fue el primero en intentar recomponerse. Mamá, esto es una locura. No puedes ir en serio. ¿Tengo pinta de estar bromeando? Pero, los niños, ¿qué van a pensar los nietos? Por primera vez desde que empezó esta confrontación, sentí una punzada en el pecho. Mis nietos, la única inocencia en toda esta traición. Los nietos van a pensar que sus padres tomaron decisiones muy malas y que ahora tienen que afrontar las consecuencias. Estás destruyendo esta familia, lloró Ana, con lágrimas desbordándole las mejillas. No, Ana. Esta familia se destruyó cuando ustedes decidieron que yo era un estorbo en lugar de un miembro valioso. Diego se acercó con las manos extendidas en gesto de súplica. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglarlo. Podemos hablar ahora. ¿Quieren hablar después de meses planeando este engaño? No fueron meses, murmuró Rafael. No, el chat se creó el mismo día que me invitaste al viaje, Rafael. El mismo día. Lo vi derrumbarse por dentro. Ya no había forma de negar la evidencia. Está bien, dijo Mónica, poniéndose de pie con una expresión de furia que ya no intentaba ocultar.
¿Quieres ser la mártir? ¿Quieres tu momento dramático? Perfecto. Pero no esperes que corramos de vuelta cuando te sientas sola otra vez. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme reconsiderar, para activar esa parte de mí que siempre había temido la soledad. Mónica, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola, prefiero estar sola que acompañada por gente que me desprecia. No te despreciamos, exclamó Diego. No. Entonces explíquenme qué significan quitarse la carga de encima y el último día que tenemos que fingir que todo está bien. Diego abrió la boca, pero no salió sonido. En ese momento, Mariana apareció en el umbral. Había estado esperando en el pasillo con los otros nietos, pero se la veía claramente angustiada. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz pequeña. Los niños no entienden por qué tenemos que irnos. Se me rompió un poco más el corazón. Esta niña, mi nieta, que me mostró los mensajes, que fue mi aliada en este descubrimiento, ahora también tendría que irse. Mariana, dije suavemente. Ven aquí. Se acercó y le tomé las manos. Cariño, tus padres y yo tenemos diferencias muy serias. Ellos van a tener que dejar el hotel. ¿Pero por qué, abuela? Miré a Diego, su padre, preguntándome si por fin tendría el valor de decirle la verdad a su propia hija. ¿Por qué?, repitió Diego con la voz rota. Porque papá cometió errores muy graves. Mariana miró a su padre. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi una comprensión que superaba sus 17 años. ¿Tiene que ver con el grupo? Todos se quedaron inmóviles. Ana se volvió hacia su hija con pánico. ¿Qué sabes de eso? Lo sé todo, mamá. Sé lo que han dicho de la abuela. Sé que nunca quisieron que viniera. Sé que solo la usaron para que pagara todo. El silencio que siguió fue distinto. Ya no estaba cargado de negación, sino del peso de la vergüenza. Mariana, intentó explicar Ana. Las cosas no son tan simples como. Sí lo son. Mariana soltó mis manos y se volvió hacia sus padres. Entonces, no es verdad que creasteis un grupo sin la abuela para burlaros de ella. No es verdad que planeasteis disputar los cargos del banco para no pagar nada. No es verdad que contratasteis a una niñera para no pasar tiempo con ella, ¿no? Cada pregunta era una bofetada. Vi a mis hijos y nueras encoger el cuerpo bajo el peso de las palabras de una adolescente que había visto a través de sus mentiras. Hirieron a la única persona que siempre ha estado ahí por nosotros, continuó Mariana, con lágrimas en los ojos pero la voz firme. La abuela vendió su anillo de bodas para pagar este viaje. ¿Sabíais que vendió el anillo del abuelo? Rafael se dejó caer en una silla como si las piernas ya no lo sostuvieran. ¿Vendiste tu anillo? Diego parecía enfermo. No lo sabíamos, dijo Rafael. Porque nunca preguntasteis, respondí. Asumisteis que tenía dinero infinito para sus caprichos. Mónica, que había estado callada durante el discurso de Mariana, por fin habló. Bien, nos iremos, pero esto no ha terminado. ¿Es una amenaza? Es una promesa. No puedes tratar así a tu familia y esperar que no haya consecuencias. Mónica, me acerqué hasta quedar frente a frente. Yo no he tratado mal a mi familia. Mi familia me trató mal a mí. Lo que pasa ahora son las consecuencias de sus actos, no de los míos. Rafael se levantó de la silla. Mamá, por favor. ¿Podemos arreglarlo? Podemos. ¿Pueden qué, Rafael? ¿Borrar los mensajes que escribieron? ¿Cancelar la disputa fraudulenta que iniciaron? ¿Devolverme el respeto que me quitaron? Podemos pedir perdón. ¿Piden perdón porque los descubrieron o porque de verdad lo sienten? Rafael no pudo contestar. Exacto. En ese momento, Miguel llamó suavemente a la puerta abierta. Disculpe la interrupción, señora Williams. El taxi está listo para la familia. Miró a mis hijos. Sus pertenencias están en el vestíbulo. El hotel puede ayudarles a encontrar alojamiento alternativo si lo necesitan. Gracias, Miguel. ¿Taxi?, preguntó Ana. ¿Tú también te vas? Sí. Mariana y yo vamos a otro hotel donde podamos disfrutar de verdad de las vacaciones que merezco. ¿Mariana se va contigo? Diego parecía genuinamente sorprendido. Miré a mi nieta, que asintió con firmeza. Mariana es la única persona de esta familia que me trató con respeto y honestidad.
Es la única que merece compartir estas vacaciones conmigo. No puedes llevarte a nuestra hija, gritó Ana. No me la llevo. Ella está eligiendo venir conmigo. Mariana, Diego habló directo a su hija, no puedes hacer esto. Sois mi familia, papá, dijo ella con una expresión que mezclaba amor y decepción. La abuela también es nuestra familia, y la traicionasteis. Yo no puedo ser parte de eso. Es solo por unos días, añadí. Después decidirá si quiere volver con ustedes o no. Esto es un secuestro, murmuró Mónica. No, dije con firmeza. Esto es justicia. Rafael se acercó por última vez. Mamá, si nos vamos así, nunca volverán a ser iguales las cosas entre nosotros. Rafael, puse mi mano sobre su hombro y, por un segundo, vi al niño que fue antes de convertirse en el hombre que eligió traicionarme. Las cosas ya no eran iguales. Te encargaste de eso. Tomé mi maleta, que había preparado esa mañana tras mi reunión con Miguel. Mariana ya tenía la suya lista. ¿A dónde van? Preguntó Diego con voz derrotada. A un lugar donde pueda ser abuela sin tener que pedir perdón por existir. Caminamos hacia la puerta. En el pasillo, los otros nietos esperaban, confusos y tristes, sin entender del todo lo que ocurría, pero sabiendo que algo importante se había roto. Me arrodillé delante de ellos. Los quiero muchísimo, les dije. Y esto no es culpa suya. Algún día, cuando sean mayores, entenderán por qué la abuela tuvo que hacer esto. ¿Ya no haremos castillos de arena? Me abrazó Tomás, el pequeño de 8 años. Algún día haremos los castillos de arena más bonitos del mundo, le prometí. Cuando sus padres recuerden cómo se trata a las personas que uno quiere. Mariana y yo caminamos hasta el ascensor. Al cerrarse las puertas, vi a mi familia en el pasillo, mis hijos derrotados, mis nueras furiosas, mis nietos confundidos. En el vestíbulo, Miguel nos esperaba con el taxi. Señora Williams, dijo mientras el chofer cargaba nuestras maletas, ha sido un honor conocerla. Lo que hizo hoy requirió mucho valor. No fue valor, Miguel. Fue supervivencia. Mientras el taxi se alejaba del hotel, miré por la ventanilla trasera. Vi a mi familia en la entrada con sus maletas, probablemente llamando a otros hoteles, buscando dónde quedarse. ¿Te arrepientes, abuela? Me preguntó Mariana. Pensé en la pregunta mientras el paisaje pasaba. Pensé en 40 años de maternidad, en sacrificios nunca reconocidos, en el amor que di sin esperar nada a cambio, pero que al final esperaba al menos respeto básico. No, respondí al fin. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme. El taxi se dirigía a un pequeño hotel boutique en la costa donde había hecho una reserva esa misma mañana. Un lugar donde una abuela y su nieta podrían construir castillos de arena, disfrutar de cenas tranquilas y recordar lo que significa ser una familia de verdad. Por primera vez en años, me sentí libre. Y por primera vez en mi vida, había puesto mis propias necesidades primero. Era aterrador y liberador a la vez, pero, sobre todo, se sentía correcto. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por tu cariño. En pantalla tienes 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en el canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.